Hola, muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso voy a dar una continuación del video anterior explicando sobre cómo crear arte abstracto utilizando modificadores en Blender. En este caso voy a hacerlo en base a una rosquilla o una dona abstracta, como le digo yo. Ya en el video anterior ya había hablado sobre cómo crearlo sobre una esfera y cómo crear formas orgánicas. Ahora voy a crear una forma orgánica, pero utilizando un par de parámetros distintos para poder aplicarlo sobre un elemento en concreto. Bien, lo primero que voy a hacer es que voy a apretar Shift A y voy a agregar un elemento en torus. De esta forma voy a acercar a mi elemento y voy a abrir la pestaña que dice Add Torus. Aquí puedo agregarle algunos parámetros para poder mejorar la resolución de nuestra rosquilla de esta manera. Lo que voy a hacer es que voy a escribir aquí 128, que serían las divisiones verticales de lo que son los segmentos de mi rosquilla. Y entonces los segmentos minor vendrían siendo como los segmentos horizontales de mi rosquilla. Si coloco un 48, podemos ver ahora que se crea más bordes y por ende es más fino nuestro elemento, ¿no? Ok, de esta forma aquí también podemos modificar lo que es el radio de mi rosquilla. Entre mayor sea el valor, más delgada va a aparecer, pero en base a su proporción va a ser mayor, ¿no? Voy a colocar esto a un 0.1 y doy clic izquierdo afuera de mi área. Ya tengo entonces mi rosquilla. Bien, ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a crearle lo que es un Shape Smooth y voy a aplicarle un modificador. En mi caso voy a aplicarle un modificador de Subdivision Surface de esta forma. Y ya tenemos mi rosquilla mucho más definida y que no tenga tanto surco, ¿no? Que parezca más con mejor resolución. Una vez que tengamos esto, voy entonces a aplicar el mismo modificador que usamos en el video anterior, que es Displace. Y vemos que se nos hincha. Algo así parecido nos pasaba con la esfera en el capítulo anterior, solamente que en este caso voy a aplicarle unos modificadores más interesantes. Voy a ir a la opción que dice New para crear un nuevo efecto y me voy entonces a la casilla de ajustar esta forma, ¿no? Me voy a ir a la parte que dice Voronoi. Ya habíamos explicado en cómo crear o cómo ir utilizando algunos de estos elementos. Voy entonces en este caso a utilizar Voronoi. Veremos que me sale esta deformación bastante, por así decirlo, abrupta, y yo quiero que sea un poco más suave, tal y como vimos en el ejemplo anterior. Voy entonces a modificar los parámetros que tengo de esta manera. Voy entonces a donde dice Actual Distance. Aquí puedo manipular de esta forma en lo que son las preferencias de mi deformación, ¿no? Ok, vamos a ir dando clic hasta buscar una que nos funcione. Bueno, en mi caso creo que voy a utilizar esta que sale Distance y voy entonces a aplicar lo que es la escala. Voy a aumentar este valor de esta manera y ahora voy a abrir entonces la pestaña de colores. Voy a activar la rampa de colores y me voy entonces a ir modificando esto de esta manera. Más o menos podemos ver que nos empieza a modificar nuestra forma así de forma abrupta. Tal vez esto lo coloque así mejor, vale. Si vemos que es muy abrupta nuestra configuración, solamente tengo que modificar el valor de esta manera. Me parece bien. Ok, me voy a la opción de configuración de texturas y aquí puedo ir ajustando la intensidad hasta que tengamos un efecto, como yo le llamo, un efecto queso, ¿no? Que lo que hace es que crea estos puntos y bueno, ya sabemos ya al principio, las áreas oscuras son las partes negativas y las partes con claridad son las partes que rellenan el espacio, ¿no? Aquí podemos ir jugando un poco más con el color ramp de esta manera. Algo como esto creo que puede funcionar, ¿ve? Y aquí podemos ir jugando con la escala, ¿no? Algo como esto. En principio me funciona así.
¿vale? Voy a rotarlo en el eje de Y, un ángulo de 90 grados. Escribo 90 solamente para enderezarla de esta manera. Ahora, ¿cómo yo aplico para que mi textura esté sobrepuesta, ¿no?, sobre mi otra rosquilla? Fácil. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar mi torus, es decir, mi rosquilla, con Shift D. De esta manera doy clic escribo 0 y ya tengo la duplicación sobre mi contraparte, ¿no? Podemos ver que se copia. También se puede copiar y pegar tradicionalmente como se hace en Word. Yo en mi caso lo hago con Shift D. Una vez que tengamos esto ya duplicada, voy a hacer lo siguiente. A esta opción que sale la textura, que es la que yo lo coloqué, rosquilla, voy a duplicarla. ¿Cómo la duplico? En la parte donde dice número de desplazamiento, es decir, la de nuestra capa, voy a darle clic izquierdo y se duplica mi textura. Entonces, de esta forma, creando una copia totalmente perfecta. Voy a colocarle rosquilla 2 de esta manera. Y entonces lo que voy a hacer es que en la opción de Color Ramp voy a invertir mi efecto y podemos ver que ahora empieza a rellenar estos espacios en vacío. Aquí hay que tener en cuenta que no va a quedar exactamente relleno, así que hay que ir jugando un poquito con el Color Ramp de esta forma, más o menos así, para que parezca que se intensifica el valor de esta manera, ¿no? Así me parece bastante bien cómo funciona. Ok, una vez que ya tengamos esto, ya podemos ver que están separadas, es decir, ya creo mi rosquilla 1 y mi rosquilla 2. Ok, ahora lo que quiero hacer es alinearlo con un empty, es decir, con una capa de vacío. Voy a apretar Shift A, voy a empty, donde dice Paint Access o solamente lo que es el vacío básico, y entonces voy a alinear entonces esta modificación como vimos en el video anterior, ¿no? Voy a objeto con el cuentagotas y selecciono mi empty. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro, objeto, empty, y ahora sí tengo una coordinación exacta de lo que es en la rosquilla, ¿no? Podemos ver que ahora si yo escalo a menor valor, este va a seguir de esta forma nuestro. Ok, una vez que ya tengamos nuestra rosquilla, podemos ver que podemos, como ya dije, rotar los valores, puedo escalarlos, aumentar su valor, o puedo cambiar de posición dependiendo obviamente de lo que yo quiero, ¿no? Bien, una vez que ya tengamos esto, ahora solo quedaría cuestión de cómo queremos crear nuestro arte, ¿no? En mi caso quiero que el empty sea un poquito más pequeño para crear un poco más de ruido, de esta forma. Y ahora vamos a los modificadores, ¿no? La subdivisión quiero que sea de 2 para que se 3 mejor. Igual que en el render de 3 para que se renderice de 3. Igualmente de este lado quiero que esto sea de 3. Igualmente esto sea de 3. Ok, de esta forma ya tenemos nuestro acabado un poco más pulido. Aquí, bueno, podemos ir viendo cómo queremos que más o menos quede. Queremos que quede un poco más puesto. Recordemos que no solamente el valor puede ir de blanco a negro, sino que también puede ir tono a gris, es decir, que el gris va a ir acercándose al negro y el blanco, pues bueno, va a elevarse más nuestro valor, ¿no? Lo mismo puede pasar con el caso contrario. Si quiero que el negro no sea solo negro, sino que sea un poco más gris, pues aquí no, este efecto aquí, ahora sí, este efecto entonces obviamente lo podemos ir puliendo de esta forma, ¿no? Algo como esto. Obviamente esto ya es cuestión de ustedes si quieren ir jugando un poquito con nuestro acabado, ¿no? Una vez que ya tengamos ya nuestra forma ya predispuesta, en uno de los ejemplos creé como una especie de juego de esferas. ¿Cómo se crea? Muy fácil, me voy a la sección que dice partículas. Voy a crear una esfera, una pequeña esfera de esta forma. Voy a crearle un shape smooth, la voy a escalar y la voy a apartar de mi visualización. La voy a dejar más o menos por allá lejitos. Pobrecita, está muy lejos del render. Y entonces voy a aplicarle ese sistema de partículas usando ese elemento, como ya habíamos visto en otro video anterior. Voy a aplicarle
sistema de partículas, me voy a la parte que dice Hair, es decir, cabello. Voy a crearle 300 partículas. Voy entonces a la opción que dice Render, me voy donde dice Object, de esta forma, y con el cuentagotas voy a seleccionar mi objeto, ¿no? Y podemos ver que creó esa especie de dinámica, ¿no? Y una vez que ya tengamos esto, pues puedo, obviamente, como no tiene animación, puedo aumentar el valor de mis esferas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que estas tengan un poco más grandes, puedo aumentar el valor. Creo que aquí abusé un poquito, voy a guardar 0.15 tal vez. De esta manera. Tal vez si aumento un poco el valor de este blanco, puede que se vea un poco más rellenito. Ajá, algo como esto. Ok, y una vez que ya tengamos ya nuestra forma definida, ok, voy entonces a crearle los shading, es decir, voy a aplicarle los materiales. Voy entonces a cerrar esto un poco acá y voy a abrir una nueva pestaña con clic izquierdo en la esquina. Y entonces voy a abrir una ventana de editor de materiales. Me voy a la opción de acá y voy entonces a pasarlo a render en cycles para poder entonces ver cómo tenemos nuestro arte, ¿no? Aplicamos una pequeña luz. Ok. Duplico. Ok, voy a colocarla en una posición que me favorezca. De esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicarle las diferentes texturas. Yo quiero que este tenga un tono como gris, tal vez un tono marrón quizás, o verde. Esto obviamente ya lo cogen ustedes mismos. De momento voy a agregar un tono así, de esta manera. Voy a crearle, tal vez si le aplico una textura en metales y le quito algo de rugosidad, o se la quito, se la voy a proporcionar un poco más. Voy a saltar con la textura, voy a veces que agrego uno nuevo. Ok, voy a hacer exactamente lo mismo, solo que en este voy a aplicarle un tono diferente para poder distinguirlo de esta manera. Ok, acá también pues recordamos que la esfera también la podemos cambiar y podemos colocarle un color. Voy a agregar un nuevo material y le voy a crear un tono así, tal vez más condensado quizás. Okay. Creo que así me funciona bastante bien. Ya sería solo cuestión de poder entonces crear nuestro entorno. Es decir, si yo quiero, puedo colocarle un plano de esta manera. La voy a rotar un ángulo de 90 grados. Voy a pasar atrás. Voy a agrandar mi plano. Puedo colocarle el tono de fondo de esta manera. Y voy a aplicarle una última luz de punto para poder más o menos ver que quede de forma correcta. Tal vez sí. Aumentamos el valor. Ok. Ahora entonces solamente es cuestión de agregar una cámara. Si la queremos en la posición enfrente, aprieto X. Ok, aprieto Shift A y entonces me voy a la opción de cámara. Activo el manejador de visualización. Ok, de esta manera tal vez le agrego un poco más de fuerza a la luz superior. La grande en el eje de Y la muevo un poco más al frente de esta manera. Excelente. Así me quedaría de esta manera. Y listo. Una vez que ya tengamos la toma ya en concreto que querramos entonces poder colocar o poder, hasta que nos guste nuestra toma. Entonces una vez que ya tengamos esto, pues bueno, podemos utilizar tanto en el render a cycles como también podemos utilizar también a Eevee. Eso dependiendo obviamente de qué tipo de arte quieren lograr. Yo en mi caso puedo renderizarlo en Eevee, pero recordemos que si quiero animarlo tengo que animar entonces lo que sería entonces el Eevee, ¿no? De esta manera, ¿no? Voy a abrir una pequeña ventana. Ah, no, ya la tenía abierta.
Ok, esto lo voy a unir acá, lo abro de esta forma y entonces aprieto I, locación, voy a darle una pequeña animación en locación, me voy al render de 250 y voy a moverla de cierta forma sobre un eje cualquiera, ¿no? Por ejemplo, quiero más o menos esto. Aprieto locación nuevamente y entonces les estaré dejando el video de cómo queda el render al final del video. Y nada, espero que les haya gustado el video. No olviden compartir. Si tienen alguna duda, consulten en la caja de comentarios. Yo haré lo posible para responder sus dudas. Saludos y nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta pronto.